Ya te siento, mi Señor. Bienvenido sea. Una inmersión en el culto al diablo. Salve Lucifer, en ti creemos y te elegimos como nuestro Dios. Brujos que invocan fuerzas oscuras para pedir la muerte de otros. Destrúyenos. Haz que esas personas empiecen a sufrir. Así lo pido, así lo quiero, así lo decreto. Voy a sumergirme en este mundo de rituales, sangre y fe para descubrirlo desde dentro. El que paga manda. Ese es mi trabajo. Desde las misas satánicas hasta la infame cueva del diablo. Aquí es donde viene la gente a solicitar los favores de las entidades que moran en esta cueva. Un viaje sin retorno al corazón del culto más extremo de México. ¡Ay, Satán! ¡Ay, Satán! ¡Ay, Satán! Existe un pueblo en México donde puedes pagar a un brujo para que destruya a tus enemigos. No con un arma, sino con una petición al diablo. Políticos, artistas y gente poderosa de todo el país vienen hasta aquí para lo mismo: comprometer su alma a cambio de salud, dinero, éxito, amor o la muerte de sus rivales. Por eso he viajado hasta Catemaco, en el estado de Veracruz. He venido a cruzar la puerta de lo maldito y no sé si voy a encontrar magia, fraude o algo que todavía no sé nombrar. Pero he venido a descubrir qué se esconde realmente al otro lado. Enrique Martén, conocido como el ahijado del diablo, lleva toda una vida dedicado a la brujería. Nos recibe en su centro ceremonial, donde una enorme colección de objetos de ocultismo convive con la devoción al diablo, el culto a la Santa Muerte y altares donde se ofrecen sacrificios. Veo que hay como una especie de reguero aquí de líquido. ¿Qué es exactamente esto? Es sangre humana y la sangre humana tiene la particularidad de que no se quita tan fácil. Y esto representa la ofrenda que varias personas hicieron, ofrenda de sangre, para alabar al que se le dice Rey de Reyes o Señor de Señores, que es Lucifer, ¿verdad? ¿Por qué hay gente que adora al diablo? Es porque a él se le pueden pedir cosas que a otras entidades no. Principalmente lo que la gente le pide es el dinero, el amor y la salud. Esto se le da en honor al rey de la tierra, yo lo llamo así, ahí sí que al que nos ha dado la libertad y nos ha dado el libre albedrío. Ya que a lo largo de 14 años he celebrado la misa negra y en cada año se hace un sacrificio. Por eso para mí representa algo muy importante esta colección de astas y de cabezas. ¿Por qué es tan importante dentro del culto al diablo el sacrificio de un chivo, de una cabra? Bueno, las cabras o chivos siempre han estado relacionados con Lucifer. Es más que nada referente a él por la cuestión de los cuernos y por la pata que se dice que tiene de un animal, ¿no? Después de mostrarnos su sala de sacrificios, Enrique nos conduce hasta la caverna del diablo, el corazón de su templo dedicado al satanismo. Yo la hice en honor a él como un templo dedicado a su deidad, y pues todo está relacionado a él. Podemos observar las cruces invertidas. Hay algo que sí que me llama muchísimo la atención y que me gustaría que me contaras, que es evidentemente el tema del falo, que llama mucho la atención en la figura. ¿Por qué es eso? Bueno, el falo fue implementado en el diablo por el hecho de ser considerado como la potencia masculina. En esta sala no solo hay objetos rituales, también hay restos humanos, algunos de fieles que quisieron permanecer junto al diablo para siempre y otros que fueron abandonados aquí para que sigan sufriendo incluso después de muertos. Este hombre traicionó sexualmente a otra persona, pues lo agarraron entre varios, lo desnudaron y como lo había traicionado, le cortaron sus partes genitales, le abrieron la boca y todavía vivo lo hicieron que lo masticara. Cuando el hombre ya no resistía, que se estaba desangrando, agarraron una sierra y lo cortaron de la cadera. Incluso aquí podemos observar donde se ve que lo quitó como a machete. Mira, aquí podemos ver golpes. Prácticamente lo peló, ¿verdad? Así en carne viva, y trajo los huesos para acá, para que este hombre siga sufriendo a través del tiempo, o sea, siendo torturado. Antes de abandonar la caverna, Enrique pide protección para mí frente al diablo. Hoy que definitivamente
tu poder que has acumulado con el paso del tiempo penetre el cráneo, penetre la mente, el alma y el espíritu de este varón. Invocamos tu nombre, oh Lucifer, para alcanzar sus metas, para alcanzar sus objetivos, para alcanzar sus ideales, para alcanzar todo aquello que aún no ha alcanzado y pueda proyectarse debidamente a un futuro mejor. Así sea, así será, hecho está. En esta noche en especial ofrendamos fuego a Lucifer. El fuego purificador llena totalmente esta noche. Hoy declaramos firmemente que la purificación llega a estos lugares. La purificación llega totalmente a los cuerpos, las mentes, las almas y los espíritus de aquellos que en su momento vean este significativo ritual en honor al diablo. Salve Lucifer, salve Satanás, salve Luzbel. En ti creemos, en ti ponemos nuestra fe, nuestra esperanza. Te pedimos firmemente la liberación de nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestros espíritus. Hoy declaramos que nuestros enemigos no podrán afectarnos, no podrán dañarnos, porque tenemos tu protección. En ti creemos y te elegimos como nuestro Dios. Tras el sacrificio y con el pentagrama encendido, el ritual está cerrado. Según Enrique, así se sella cualquier puerta que se haya podido abrir con el inframundo. No sé si lo que acabo de ver es teatro o fe genuina. Lo único que tengo claro es que mi inmersión en este mundo no ha hecho más que empezar. Esto que tengo detrás de mí es la famosa bahía de Catemaco y para llegar hasta lugares como este es importante estar siempre conectado. Sabéis que llevamos semanas moviéndonos por todo el país y la conexión es algo esencial, no un capricho. Es por eso que hace tiempo que vengo usando Holafly, una eSIM que te permite tener datos ilimitados en más de 200 destinos, sin tarjetas físicas y sobre todo sin sorpresas en la factura. Usarlo es muy sencillo, simplemente compráis la tarjeta antes de viajar y cuando lleguéis al destino solo tendréis que activarla y ya estaréis listos para navegar sin límites. Además, gracias a Always On tenéis 1 GB de respaldo al mes con cobertura global para que nunca os quedéis sin conexión. Estéis donde estéis y pase lo que pase. Y si viajáis tanto como yo, los Holafly Plans os cubren en más de 160 destinos con planes mensuales. Si os animáis podéis usar el código AlexHcremades a la hora de pagar en la tienda y obtendréis un 5% de descuento en vuestra próxima eSIM y un 10% de descuento en los Holafly Plans durante los 12 primeros meses. Y ahora sí, vamos a seguir descubriendo la magia negra en Catemaco. Nuestra siguiente parada en este viaje hacia lo oscuro me lleva hasta otro brujo experimentado. Hola, ¿qué tal? Martín. Un placer conocerte. Un gusto. Adelante. Martín Villegas lleva más de 40 años trabajando con los dos tipos de magia, tanto la blanca como la negra. Nos recibe en un cubículo dedicado a la Santa Muerte, donde dice ayudar a sus clientes a conseguir dinero, a recuperar el amor e incluso a curar enfermedades. Cualquier enfermedad que tenga la persona, dígase del hígado, la vesícula, los riñones, siga del corazón, de la presión, de la diabetes, hasta del cáncer, inclusive pedirle a la Santísima Muerte que con el poder que ella tiene, corte de tajo todo lo que está perturbando, que está molestando, para poder sanar a la persona. Hacemos esto porque vienes cargado, por ejemplo, de negatividad, una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no sean mis manos tampoco este ramaje. De tu laboratorio bendito, Señor, tomo el bálsamo de sanación, de curación para depurar y para limpiar estas carnes de Alex. Si mal hay en las carnes de Alex, mal no quiere tener, el mal será sacado. El mal será retirado. Yo te limpio, yo te despojo, yo te quito todo aquello que te molesta. El Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, yo te retiro, yo abro tus caminos, rompo tus candados, quito todo aquello que te molesta. Si mal hay en estas carnes, mal no quieres tener, el mal será sacado, el mal será retirado. Limpio, quito, destruyo, rompo cadenas, abro candados, abro tus puertas, retiro la maldad,
Yo se la regreso 7 veces al causante y hacedor del daño, porque así lo quiero, así lo pido, así lo concreto. Hecho está, hecho ha quedado. Ahora limpias tus manos fuertemente como si fuera una jerga, lo tiras y lo pisoteas con coraje porque en la planta de los pies para que entren energías positivas. Yo te pido, Madre mía, encarecidamente, que ayudes a Alex. Conviértete en su sombra, cuídele sus espaldas, que el enemigo no lo vea, que las pistolas no disparen, que los cuchillos se doblen. No permitas que nada ni nadie dañe a esta persona. Bienvenida sea. Con la Santa Muerte de mi lado, Martín me conduce al cubículo oscuro, el lugar en el que practica su especialidad, los trabajos de magia negra. Aquí se permite hacer de todo. Hay gente que viene y dice, yo quiero un trabajo de muerte, quiero un trabajo de castigo, quiero un trabajo donde mis enemigos ya me dejen en paz. Aquí es donde yo debo de trabajar con el diablo vulgarmente. Aquí no invoco ni a la muerte, no voy a invocar ni a Dios, solamente lo voy a invocar a Él. Pero aquí hay gente que viene, por ejemplo, para pedir la muerte de otra persona. Sí, por supuesto. Ahí tenemos un trabajo, 2 trabajos de ataúd, a donde hay una persona y en el otro hay 2. La muerte de ellos. El que paga manda. Ese es mi trabajo. ¿Y tú en ese sentido no te sientes responsable No, por la posible muerte de ese? no, porque yo hago un trabajo y quien ejecuta es Él. Si Él sabe que esas personas son merecedoras de la muerte, se los va a llevar. A veces vienen políticos, que son la gente que quiere sacudirse al contrario o algo y quiere que los hagas a un lado. Y te puede pagar lo que quiera, ¿sí? Pero tienes que hacer un trabajo bien hecho. Lo que hago es poner el nombre de la persona. Hay un nombre, fecha de nacimiento, está grabado ya, porque ese es un trabajo que voy a hacer dentro de poco. En el nombre de mi Señor Lucifer Satanás, que no sean mis manos, sino seas tú quien ejerza este trabajo a petición de mi cliente. Voy a poner lo que a ti te gusta que le pongamos, el negro destructor. Lo vamos a bañar de pies a cabeza, porque esto es para destruir. Ya que pusimos el negro destructor, vamos a ponerle los polvos que llevan calavera de muerto. Y empezamos a ponerle. Lleva sal negra para perjudicarlo. Y este alfiler que yo clavo, por ejemplo, en su cerebro, en este momento, donde quiera que esté la persona, va a estar sintiendo ese piquete. Decimos que cuando anda el diablo, ¿a qué huele? Azufre, ¿no? Le ponemos azufre. Señor caballero, esta persona que pusimos ahí con todo y fotografía, es una persona que de una u de otra manera ha estado dañando a mi cliente. Lo ha perjudicado tanto que este cliente desea la muerte para él. Yo lo pongo como difunto, como velación, y posteriormente te lo llevaré a la cueva, donde será sellado, será entregado a través de un sacrificio para que tú te sacies de esa comida, de esa sangre. Tú eres todo para mí. Aquí estás y siempre estaré contigo. Así sea, así lo quiero, así lo pido, así lo decreto. Cuida de Alex y cuida de su acompañante. Siguiendo las indicaciones de Martín, abandonamos el cubículo oscuro andando hacia atrás para no darle la espalda al diablo. Pero antes de partir, le hago una consulta a la gitana, una vidente que trabaja con él para saber qué me depara mi visita a la cueva. Las cosas se van a poner algo complicadas por el momento, pero todo se va a resolver. Eso es todo lo que me devela por el momento tu lectura del tarot. Seguiremos nuestro camino entonces. Ante esta lectura tan vaga, decido hacer caso a los brujos y me someto a una limpia blanca antes de visitar la cueva. Según ellos, es importante despojarse de las malas energías antes de entrar en la morada del diablo. Ya limpio de cualquier energía negativa, al menos según ellos, comienza nuestra última etapa en esta inmersión en lo profano, la visita a la cueva. Para llegar hasta allí viajamos hasta San Andrés Tuxtla. Desde allí hay que atravesar en barca la conocida como Laguna Encantada. Nos acompaña Félix Oseguera, otro brujo reputado de la región. ¿Y a ti te ha tocado presenciar alguna cosa difícil de explicar? Sí, manifestaciones extrañas y posesionamientos. Incluso te han dejado hasta en el suelo. No te puedes levantar y pues ya es un mensaje
Es un tema que ya espiritualmente se siente. Entonces esa misma energía te llena, porque soy el medium, soy la persona que hago el trance espiritual en lenguaje extraño y soy una de las pocas personas autorizadas para poder entrar a este lugar, para poder hacer rituales ya pesados, fuertes. Después de escucharlo, debo reconocer que mi interés por este lugar no hace más que aumentar. Quizás sea mi propio escepticismo el que me empuja a querer ver qué hay de cierto en todo esto. Pues listo. Toca comenzar el ascenso, ¿no? El ascenso. Ya al otro lado de la laguna comienza nuestro ascenso hacia la Cueva del Diablo, el lugar al que los brujos de la región acuden para sus trabajos más pesados, los relacionados con la muerte y la destrucción. Antes de entrar, los brujos deben pedir permiso a las fuerzas oscuras que habitan la cueva. Ese idioma en el que te hemos escuchado, ¿qué idioma es ese? Ese idioma es un idioma secreto, es un idioma del inframundo, son invocaciones. Bueno, nos encontramos en el interior de la Cueva del Diablo y lo primero que os puedo decir es que hace un calor terrible, supongo que ya lo veis por el aspecto que tengo. Y luego lo que puedo deciros es que hay un montón de figuras de la Santa Muerte y, bueno, estatuas de Satán y montones de ofrendas, ¿no? Aquí vemos un montón de veladoras, incluso de trabajos, como nos han contado, no sé si serán algún tipo de amarre o... Pero bueno, aquí es donde viene la gente a pedir, a solicitar los favores de las entidades que moran en esta cueva. Agachados y sobre un suelo repleto de viejas ofrendas, seguimos a Martín hacia las profundidades de la cueva, hasta la sala de sacrificios, el lugar donde debe depositar sus trabajos frente a la figura del diablo. Señor de señores, te traigo aquí en este momento los trabajos de amarre para que tú de una o de otra manera me ayudes a sacarlos adelante. Pero también a tus pies voy a poner este féretro de un trabajo fuerte, de un trabajo negro. Destrúyelos. Haz que esas personas empiecen a sufrir. Túmbalos en la cama. Haz que esas personas no se levanten fácil o sencillamente. Así lo pido, así lo quiero, así lo decreto. Y entonces, según ellos, sucede. Ya te siento, mi Señor. El diablo se mete dentro de Martín. Bienvenido seas. Buenas noches, caballeros. Yo te puedo pronosticar algo para que no te caiga de sorpresa. Vas a sufrir un atentado de una persona que te quiere quitar de la faz de la tierra. Todavía desconcertado por mi supuesta charla con el diablo, llega el momento de sellar los trabajos con un sacrificio. Yo te doy la sangre de este animal a cambio de los favores que tú nos has proporcionado. Toma de esta sangre. Aliméntate de lo que a ti te gusta. Yo te lo pongo, yo te lo doy. Que así sea, mi Señor, Lucifer, Satanás. Te entrego esto a cambio de mis enemigos. Vuélveme invisible ante los ojos del enemigo y no permitas que se me acerque. Que las pistolas no disparen, que los cuchillos se doblen.
Que las lenguas de doble filo se muerdan entre sí. Mi Señor, alabado sea. ¡Ay, Satán! ¡Ay, Satán! ¡Ay, Satán! Hecho está, hecho ha quedado. Para cerrar el ritual, Martín quema las fotografías de quienes han pedido estos trabajos. No sé quiénes son ni qué les depara. Y salgo de la cueva con más preguntas que respuestas, como siempre en estos viajes, dejando de lado si creo o no que estas personas puedan hablar con el diablo, si esto es teatro o fe genuina. Algo sigue sorprendiéndome, que en pleno siglo XXI siga habiendo quien confíe en las fuerzas oscuras para resolver sus problemas. Vine buscando saber qué hay de cierto en la magia negra y me marcho sin poder responderlo. Pero he confirmado algo: cuando los problemas no tienen solución, muchos necesitan creer en algo más, algo inexplicable. A veces eso es todo lo que una persona necesita: fe, aunque sea en el diablo.